Cómo detectar 7 fallos antes de presentar el impuesto sobre sociedades 2025. Soy Francisco de Lucena, técnico de Hacienda en la Agencia Tributaria desde 1991. Con más de 15.000 asistentes en más de 400 cursos. Soy auditor de cuentas y profesor de la Universidad de Córdoba. Si quieres más información, puedes acceder aquí en escueladetributario.info. Cuando estás revisando el impuesto sobre sociedades y una vez que ya se ha presentado, te asaltan dudas de qué ha pasado con los ajustes contables, qué pasa con los gastos fiscalmente deducibles, hay descuadres, supone un problema la reserva de capitalización o incluso la base imponibles negativas. Bien, pues te voy a presentar 7 fallos en los cuales vas a chequear de forma muy correcta y vas a poder aprender en este formato donde podrás ver ciertamente todos estos fallos que son muy habituales según mi experiencia en inspección. Te voy a detectar el primer fallo: no saber realmente el tipo impositivo. ¿Por qué? Porque ya sabes que con las nuevos tipos de impuestos sobre sociedades hay diferencias según el importe neto de la cifra de negocios, dependiendo si es micropyme, si es nueva creación o es entidad de reducida dimensión. Desde luego, para nosotros es muy importante, para ti es muy importante saber y conocer que no se despiste, que no se equivoque para aplicar un tipo impositivo indebido. Primer fallo, revisado. Segundo fallo, los ajustes extracontables. Sabemos que hay muchos y variados, pero perfectamente podemos descontrolar una amortización acelerada, una reversión de una provisión, unos gastos no fiscalmente deducibles, una aplicación correcta o incorrecta de alguna norma fiscal en concreto. Con lo cual, te digo un sistema, te digo una herramienta en la cual puedes llegar a controlarlo. Y desde luego, cualquier tranquilidad que se plantee en la presentación del impuesto es un error menos y un problema menos, porque te estoy planteando una conciliación técnica y no una revisión fragmentada, dispersa y un poco caótica. Para ello, segundo fallo, resuelto. Tercer fallo, reversión, creación, aplicación de esas diferencias temporarias. Claro, todo esto nos puede originar una distorsión muy importante, porque sabes que si es una provisión, si es una amortización, si es una operación a plazos, todo esto nos origina saber perfectamente cuándo se originó aquella provisión por insolvencia, cuándo se originó esa amortización, que es diferente, es fiscal y contable, y no la has controlado correctamente. Bien, pues por ello te planteo una tercera herramienta, un tercer fallo, que es controlar esas reversiones. Tercer fallo, controlar. Cuarto fallo, bases imponibles negativas. Bien, pues las BIN para nosotros es un problema porque no solamente tenemos que saber si cuándo se crearon, cuándo se conformaron, la justificación, cuál es el saldo pendiente y el formato para compensarla. Sabes que para una pyme normalmente hasta el 1.000.000 de euros se puede llegar a compensar. Las grandes empresas tienen otros límites importantes. Pero desde luego lo realmente importante es que cotejes, controles cuál es el saldo pendiente, si lo tienes bien justificado y cómo lo vas a compensar y cuáles son los años en los cuales posiblemente lo puedes llegar a realizar. Porque ya sabemos que no hay límite temporal, lo que hay límite cuantitativo y, por supuesto, de justificación. Bien, pues cuarto fallo comentado. Quinto fallo, descontrol en la reserva de capitalización. Sabemos que se trata de un beneficio importante en el cual se puede acoger una sociedad, pero controlando todos los requisitos. Esa nueva creación de ese tipo para la reserva de capitalización del 20% tiene unos requisitos muy importantes, que es el mantenimiento
la creación de un fondo que no sea repartible de los beneficios generados en años anteriores y, por supuesto, que no sean repartibles, con unos límites que también hay que controlar. Por tanto, si descontrolas, si no tienes suficiente conocimiento, desde luego es un elemento que hay que estar con mucho cuidado. Por tanto, quinto fallo, resuelve. Sexto fallo, operaciones vinculadas, documentación, vinculación, modelo 232. Desde luego nos encontramos con situaciones en las cuales, por una parte, en el resultado contable, en el balance hay que informar, hay que calcular, hay que plasmar las operaciones vinculadas a valor de mercado. De luego ver la incidencia, ver cuál ha sido el tipo de valoración, la documentación, esa matriz, ese informe en el cual tú tienes que guardar y revisar. Por supuesto, no es lo mismo valorar que justificar. Y también recuerda que una cuestión es lo que aparece reflejado en el impuesto sobre sociedades, también conectado la trazabilidad, la coherencia con el futuro modelo 262 que vas a tener que presentar, en su caso, en noviembre, y por supuesto, coherencia y trazabilidad con lo que aparece en la contabilidad. No es lo mismo, por supuesto, que aparezca una de las operaciones significativas o que simplemente se trate de una operación de préstamo, aunque todo, en su caso, son operaciones vinculadas que hay que tenerlas controladas. Sexto fallo, comentado. Finalmente, como séptimo punto, séptimo fallo supone la coherencia global. ¿Por qué? Porque, como muchas veces he comentado, el impuesto sobre sociedades, casi como cualquier impuesto, es un eje cartesiano, que tiene que haber coherencia, trazabilidad, conexión, de luego que tiene que ser lógico. Y, por supuesto, hay muchos puntos en los cuales, he destacado 7, puedes tener una coherencia. Este séptimo es el más importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar o te vas a encontrar en la declaración del impuesto con una problemática que puede soltar cualquier pequeña contingencia para que recibas en un futuro una comprobación administrativa. Antes de presentar, revisa, antes de presentar, chequea. Bien, pues en estas semanas ya ha empezado la campaña del impuesto sobre sociedades. Estos días que te quedan para terminar, para presentar el impuesto, debes de tener muy claro que en la propia presentación hay que tener un chequeo. Pasada la presentación, debes de tener también un control por datos que aparezcan, por cualquier otra presentación, otro contribuyente, otras relaciones que pueden llegar a incidir en esa declaración presentada. Y, por supuesto, te planteo el diagnosticar, controlar, buscar coherencia y, desde luego, documentar toda aquella operación que te puede llegar a generar alguna contingencia fiscal. En concreto, porque, desde luego, la documentación tiene que ser global e íntegra. Y, como te digo, siempre hay que tener la tranquilidad para saber y buscar un sistema, por eso te he planteado estos 7 fallos, un sistema en el cual tú de forma directa puedes llegar a saber efectivamente por qué valoraste la operación así, por qué declaraste así, por qué lo integraste, imagínate, en el activo o en el pasivo, o por qué diste o no un ingreso, o por qué lo reconociste como gasto. Y, por supuesto, el ajuste correspondiente, la base imponible correspondiente o la reserva de capitalización o incluso la nivelación que hayas aplicado, ¿por qué? Y, desde luego, no olvidemos todo el resto de cuestiones de este impuesto, como pueden ser las deducciones, los pagos fraccionados o cualquier otra información que aparece importante en este impuesto. Así que, desde luego, si tienes cualquier intención de poder llegar a conocer cualquier actualización, te ruego que visites escuelatributario.info. Te esperamos.